Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta y efectivamente estamos ya como todos los días viernes en consulta. Y al margen de saludar la presencia de Víctor Zamora, el exministro de Salud, también queríamos decir que la invitada especial que tenemos el día de hoy es nada menos que Magali Marlitz Blas Blas, doctora en Salud Pública de la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Estaba entrando a la página de la Universidad Cayetano Heredia porque necesitaba saber y, por supuesto, presentar a nuestra invitada, la doctora Magali Blas. Fíjense, doctora en Salud Pública de la Universidad de Washington, magíster en Salud Pública en la Universidad de Washington, diplomada en Infecciones de Transmisión Sexual de la Universidad de Washington, diplomada en Informática Médica de esta universidad, médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es un lujo tenerla en esta mesa de trabajo. Doctor Víctor Zamora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días a ti, a Magali y por supuesto a toda nuestra audiencia. Estamos en el programa número 16, ¿no?, de esta experiencia que creo que es innovador porque trata la salud desde otra óptica. Estamos acostumbrados a ver los programas de salud enfocados en la enfermedad, que es válido, que es necesario que las personas estén permanentemente informadas acerca de su salud, pero también de las políticas de salud, del gobierno en salud, ¿no? Y ciertamente esta semana es una semana difícil para el país, complicada para la política general, a los temas que ya hemos hablado de la recesión económica que vivimos, que se manifiesta ya en el desempleo abierto y la emigración, especialmente de los jóvenes, para buscar un mejor futuro. Se agrega la inseguridad, ¿no?, y que nos golpea diariamente. Hoy día tenemos una niña secuestrada en el distrito de Comas. Nuestra solidaridad con la familia que vive este trance tan duro, el incremento de la pobreza. A todos esos elementos que nos golpean en la vida diaria se suma también en la vida diaria, pero nos parece lejanos, la ilegitimidad profunda del gobierno, ¿no?, que lo limita en su capacidad para ejercer justamente políticas públicas. Y lo que estamos viendo el día de hoy, el secuestro de nuestra democracia por parte de agentes de diversa laya, ¿no?, que en búsqueda de la defensa de sus intereses particulares están debilitando terriblemente los pocos, magros, pero limitados desarrollos institucionales. Hoy día se ven en enorme riesgo. En ese terreno, la semana pasada, yo quiero resaltar dos elementos en salud, ¿no? Uno primero, un tema que hemos tratado, el devenir del colegio médico, de sus elecciones. Luego tuvieron que suspenderse. Tuvo que suspenderse. Hubo una intentona por parte de la actual directiva de mantenerse al frente de ese colegio por 6 meses, a pesar de que uno de sus directivos y candidatos se había prácticamente autoinculpado de haber estado en un intento abierto de fraude electoral. Vemos con felicidad, digamos, si vale la palabra, de que el Consejo Nacional de Decanos haya revertido ese intentona de prolongarse por 6 meses, le haya devuelto al Comité Electoral el control de las elecciones y esperamos que éstas se manifiesten en unas elecciones lo más rápido posible porque el daño reputacional es muy alto. Y en segundo lugar, llama la atención también el silencio ministerial ante las denuncias del pasado fin de semana en el programa Panorama, de que el secretario general del Ministerio de Salud haya sido designado por su amistad con el hermano de la presidenta y se haya minimizado los antecedentes de investigación en serios casos de penales en su historial. El ministro no se ha dado por enterado. No se ha dado por enterado, más bien se ha replegado en el silencio también en la gestión, porque a pesar de que hay noticias, creo que buenas para el sector, de haber incrementado el presupuesto, de haberse solucionado la huelga para bien de los trabajadores. El 13 levantaron la huelga. Efectivamente, el ministro ha preferido mantener un perfil bastante bajo debido a que esta noticia, digamos, golpea en el centro de su propia gestión.
Dicho esto, digamos que aparecería que el panorama general y del sector salud no es halagüeño. Y hemos querido invitar a Magali para que nos levante la esperanza, ¿no? De que hay cosas que en este país se hacen en distintos lugares y se hacen bien, ¿no? Magali Blas es profesora e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dirige un proyecto muy exitoso que se denomina Mamás del Río, que busca mejorar básicamente la salud materna y la salud de los recién nacidos que nacen en condiciones muy precarias, básicamente en domicilio. Ella nos explicará en detalle los avances, los logros. Y debido justamente a esos logros en Perú y expandiéndose hacia Colombia, la doctora Magali Blas ha sido considerada una de las personas más influyentes, una de las mujeres más poderosas del país según la revista Forbes. Pero queremos acá resaltar su trabajo científico, su trabajo como médica, su trabajo en estas comunidades. Bienvenida, Magali. Cuéntanos un poco más en detalle en qué consiste Mamás del Río. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este programa. Mamás del Río es una iniciativa que nace en el 2015 dentro de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y lo que busca es mejorar la salud de mamás y bebés en áreas rurales, remotas e indígenas de la Amazonía, inicialmente peruana y ahora estamos en la Amazonía colombiana, que son áreas donde ni el Estado ni las instituciones privadas llegan. De hecho, trabajamos en comunidades que no tienen acceso a agua potable, luz ni desagüe, y las mamás y sus bebés tienen que viajar horas por río en una canoa de manera inestable, para poder llegar a un establecimiento de salud que no tiene las condiciones básicas para operar, ni siquiera puede manejar emergencias y tampoco hay personal capacitado ni con pertinencia cultural. La buena noticia que quiero darles el día de hoy es que acabamos de sacar la publicación científica que evalúa el efecto de este programa. Pero primero, ¿qué hacemos en Mamás del Río? En Mamás del Río lo que hacemos es formar capacidades en las comunidades. Y entrenamos a agentes comunitarios de salud, que son personas de la comunidad elegidas en una asamblea y que las representan, para que puedan hacer visitas a las casas de las mamás y los bebés, dando mensajes que promuevan la salud y prevengan enfermedades, adaptadas toda la comunicación al entorno cultural de su población. Y no solo entrenamos a agentes comunitarios, sino también a parteras, personal de salud, y hacemos sensibilización periódica a toda la comunidad para que ellos puedan velar por la salud de las mamás y los bebés. Ahora, lo innovador del programa es que a los agentes comunitarios les damos una tableta con la cual ellos muestran contenido educativo en la forma de videos, por ejemplo, que han sido co-creados con la comunidad y que recogen sus propias historias y que gracias a la tecnología se expanden por kilómetros y kilómetros de río. Y también a través de la tableta colectan información de salud que muchas veces no tiene el Ministerio de Salud ni los gobiernos regionales, porque la mayoría de mujeres, el 65%, da a luz en su casa y solo el 8% de bebés tienen un control en el nacimiento en un establecimiento de salud. ¿Qué es lo que hemos demostrado? Y acá quiero resaltar la importancia de la investigación y de generar evidencia científica que pueda luego alimentar la generación de políticas. Lo que hemos demostrado en una publicación que hemos lanzado hace 2 semanas y ha sido publicada en el Lancet Regional Health Americas, es que Mamás del Río mejora casi todos los indicadores de algo importante que se llama cuidado esencial del bebé. ¿Qué son estos cuidados esenciales del bebé? Son 9 prácticas que todo recién nacido debería tener independientemente de su condición social, lugar de nacimiento, casa, establecimiento de salud en el mundo. Son básicas. Así es, que son básicas y son normadas por la Organización Mundial de la Salud, son recomendadas por la OMS, que son, por ejemplo, el control térmico del bebé. Los bebés no regulan su temperatura, entonces cuando un bebé nace debe secarse, debe estar en contacto piel con la mamá y no debe bañarse el primer día que nace. Entonces es el cuidado térmico. El otro cuidado importante es el cordón umbilical, porque el cordón umbilical es la línea directa de ingreso al bebé. Si se infecta el cordón, el bebé se puede morir de una infección generalizada. Entonces, cuando un bebé nace, el cordón debe ser clampado y cortado con un instrumento estéril, no con una tijera oxidada ni con un pabilo. Y además no se le debe aplicar ninguna sustancia dañina al cordón, como hierbas o algún otro insumo. Entonces el cuidado del cordón umbilical es importante. Y el tercer componente es la lactancia materna. Todos los bebés deberían recibir
inmediatamente que nace en lactancia materna y que ésta sea exclusiva e inmediata. El calostro que le dice, ¿no? Exactamente. Ese calostro, que es la primera leche rica que nos sale cuando damos a luz, que es de color amarillo, es importante que el bebé la consuma. ¿Qué es lo que hemos encontrado en áreas rurales? Que todos estos cuidados, tanto en partos que ocurren en casa como en establecimientos de salud, son sumamente pobres. Por ejemplo, contacto piel a piel solo lo hace el 9% de las mamás. Y el calostro, porque hay este concepto que se pasó de generación en generación en las comunidades donde hemos trabajado, ellos piensan que porque es amarillo es leche que le hace daño al bebé y la exprimen. Y la botan hasta que se vuelve blanca y ahí recién se la dan al bebé. Esto que a nosotros nos parece que todos los bebés probablemente lo hagan y todas las mamás tengan ese cuidado, pues no se hace. Y eso también lo hemos demostrado en una investigación científica que hemos publicado en enero de este año en el Lancet Regional Health Americas. Eso ha sido y es un trabajo del Estado, entrenarlas, capacitarlas. Así es. Entonces, en Mamás de Río, con esta intervención de base comunitaria, principalmente, claro que también entrenamos a personal de salud y hacemos sensibilización a la comunidad y además incluimos parteras, hemos demostrado que todos estos indicadores, casi todos, mejoran. Y no solo eso, sino también hemos aumentado el parto institucional y los controles del recién nacido inmediatamente después de que nacen en un establecimiento de salud. Magali, quería hacer énfasis en esto justamente, ¿no? Tú sabes que yo he sido hace algunos años director regional de salud de San Martín, una zona donde nací, crecí, y también trabajé como médico, como muchos otros en la zona amazónica. Ha habido múltiples intervenciones similares a Mamás del Río en el pasado por otras organizaciones, ¿no? Y tú haces mucho énfasis en la evidencia. ¿Es que las anteriores intervenciones no lograban la evidencia suficiente? ¿Qué es lo que Mamás del Río aporta en este largo camino que ha recorrido la salud pública por tratar de brindar servicios de calidad para las mujeres gestantes y sus bebés? Muchas gracias por la pregunta, excelente. De hecho, ya se sabía por intervenciones en África y Asia que los programas basados en agentes comunitarios mejoran y disminuyen la mortalidad neonatal hasta en 25%. Esa era evidencia que ya se sabía del mundo. Claro. Pero en el Perú, esta es la primera intervención que ha evaluado el efecto en medidas específicas de cuidado materno y neonatal a través del trabajo de agentes comunitarios, parteras, personal de salud y sensibilización a la comunidad. Digamos que es el primer estudio que ha aportado evidencia científica concreta para que ya el Estado de una vez asuma y piense que las intervenciones comunitarias realmente funcionan. Y no solo esto, sino que lo hemos probado durante la pandemia de la COVID, que los agentes comunitarios continuaron haciendo su labor. El otro tema innovador que ha introducido Mamás de Río es el uso de la tecnología. Cuando en el 2015 nosotros, enviamos la postulación a Grand Challenges Canada y Concité, que fueron los que nos dieron el primer financiamiento para un piloto, y apostamos por tecnología en áreas rurales y remotas, una de las cosas que me dijeron es: Magali, pero si en áreas rurales no hay internet, ¿para qué vas a insertar celulares? Bueno, nosotros hemos probado a lo largo de todo el programa que esto ha funcionado excelentemente. De hecho, en el piloto los agentes pudieron introducir la tecnología y la tecnología nos permite hacer muchas cosas y este probablemente sea uno de los pocos programas, si no diría el único, que ha introducido tecnología y la ha puesto en la mano de los que realmente pueden hacer un cambio en la salud en áreas rurales y remotas, que son los agentes comunitarios, porque son los únicos que están ahí, para poder cambiar el comportamiento. ¿Y cómo la tecnología cambia el comportamiento? A través de algo sencillo como videos generados con las comunidades de lecciones aprendidas que ellos han vivido. Por ejemplo, el video de Carla que muestra cómo una mujer que no se dio cuenta que el dolor de cabeza en la gestación es una señal de peligro casi muere y su bebé también casi muere. Esto introducido en una tableta es un elemento de comunicación súper poderoso. Una suerte de tutoriales, más o menos, ¿no? Sí, y es un video de una historia. Son narraciones. Narraciones con fotos de las comunidades y audios de las comunidades grabados por ellos mismos con guía a través de un proceso de investigación que también tenemos publicaciones acerca de eso. Y entonces esto genera un cambio de comportamiento importante porque cuando lo ponemos en las comunidades, de hecho tuvimos varias gestantes que reportaron: oye, pero yo tengo también dolor de cabeza, y eso se lo dijeron al agente comunitario. Fueron al establecimiento de salud y tenían presión alta y algunas fueron referidas, es decir, se salvan vidas a través de esto y se recoge información también de salud. Y ahora,
tenemos una etapa muy interesante que la llamamos, el programa se llama Mamás de la Frontera, que es como se llama el programa, Mamás de Río en la frontera de Perú con Colombia, donde el agente comunitario no solo va a referir gestantes a los establecimientos de salud, ya hemos probado que hemos aumentado 10% el parto institucional, sino también va a referir a las gestantes a estos barcos grandes que transportan varios servicios del Estado, que son las plataformas itinerantes de acción social y también del MIDIS, y también al programa Juntos. Entonces va a ser un agente articulador entre la comunidad y los programas sociales del gobierno que operan en áreas rurales. Muy bien, vamos a ir un ratito a la pausa, claro que ¿me parece? Y regresamos para seguir conversando aquí en Consulta con Magali Blas. Volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Seguimos en Consulta, estamos conversando con Magali Marlitz Blas, doctora en Salud Pública de la Universidad de Washington en Estados Unidos, a propósito de Mamás del Río, que ya lo ha descrito y muy bien. Doctor Víctor Zamora. Sí, bueno, interesantísimo saber no solamente del acopio de datos que permiten darle sustento a una futura política pública basada en evidencias, sino de la introducción de la tecnología y cómo ésta puede acelerar los procesos, ¿no? También ha llamado mi atención de que durante el proceso de desarrollo de este proyecto, que ya tiene 7 años, 6... 8 años. 8 años, ¿no? Se ha ido dotando de aliados. Dentro de tu relato has mencionado, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que permite 2 Ministerios de Relaciones Exteriores, el de Colombia también, para poder abordar el tema de las fronteras. También has mencionado al MIDIS a través de sus plataformas de las PIAs, ¿no? Y los tambos también, que siempre nos apoyan. Y el programa Juntos. Llama la atención, también las ausencias son notorias. El Ministerio de Salud, ¿cuál es la reacción del Ministerio de Salud frente a los avances y progresos de este proyecto? ¿O del gobierno regional? El Ministerio de Salud ha mostrado interés en varias de sus fases, y acá quiero compartir la gran frustración que creo que no solo yo, sino muchas organizaciones que tratan de buscar que la evidencia se implemente en política pública, que es la gran inestabilidad que hay en los diversos ministerios, y acá quiero resaltar al Ministerio de Salud, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando estuve trabajando en Mamás de la Frontera para la implementación en Colombia, la misma persona, que es la doctora Mónica Castro, de Protección Social, con la que vengo trabajando 5 años, se mantiene hasta ahora en su puesto, y con ella hemos lanzado la fase 1 de Mamás de la Frontera y hace un mes la fase 2 de Mamás de la Frontera. Sin embargo, el análogo de Mónica Castro habrán sido como 8 personas a lo largo del Ministerio de Salud que han cambiado de puestos. Entonces, buscar sostenibilidad, tratar de buscar que la evidencia se inserte en políticas con un ministerio tan inestable es sumamente complicado y es todo un reto. Claro, una cosa es la inestabilidad, pero también otra cosa puede ser la posición que toma una institución tan medicalizada como es el Ministerio de Salud con relación a la actividad de los agentes comunitarios. Esa siempre ha sido un debate en la salud pública y en las políticas públicas. Trasladar a los agentes comunitarios responsabilidades que les son o de la institución o de ciertos profesionales. Entonces hay una resistencia pasiva o a veces activa de los profesionales a que el agente comunitario tenga muchos roles en la acción curativa o reparativa o la acción de salud. Fíjate que en este caso esa no ha sido la razón, porque varias veces, por lo menos 2, hemos estado cerca de lograr
que haya una implementación, pero ha habido un cambio. Entonces, por ejemplo, con el director de salud materna y neonatal estuvimos sumamente cerca, luego lo cambiaron. Luego, y así sucesivamente. Entonces, no siento en el ministerio, sí en otras organizaciones, como un rechazo, pero no en el Ministerio de Salud, ni tampoco en los programas, por ejemplo, del Gobierno Regional de Loreto de promoción de la salud, pero sí de algunos gremios. Pero hay que reconocer, y esto es importante, que todos creo que deberíamos visitar las áreas rurales, que ahí el Estado no está. En kilómetros de río, quien está es el agente comunitario de salud. Eso es bien importante lo que acabas de señalar, ¿no? Hace aproximadamente 30 años, una de cada 2 mujeres en el Perú no se atendía el parto de manera institucional. El parto en el Perú era un parto básicamente domiciliario. Hoy día más del 90% de las mujeres atienden su parto institucional. Y en el área rural, y esto puede sorprender a algunas personas, cerca del 20% de las mujeres, o sea, una de cada 5 mujeres del área rural gestante tiene acceso a una cesárea el día de hoy, ¿no? Después de 30 años, con el seguro integral de salud, con algunas mejoras que se han hecho en la distribución de los recursos, el programa de salud materno neonatal, todos esos elementos han contribuido a... Entonces, en ese entorno pareciera que no existiese necesidad de atención del parto para las mujeres rurales de las zonas donde usted trabaja. Pero usted me dice que 60% todavía de esas mujeres de las zonas donde está el proyecto todavía tienen parto domiciliario, ¿verdad? Así es, la cifra es 65% y después de 3 años de intervención y la medición ha arrojado que es 76% después. O sea, digamos que hemos mejorado el parto institucional en 11%, pero hay todavía un gran porcentaje de mujeres que da luz en su casa porque no tiene otra opción. Y no solo eso, sino que no existe pertinencia cultural tampoco en los establecimientos de salud. Entonces es mucho, y yo los invito a visitar áreas rurales, son centros de salud que no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen desagüe, muchas veces tienen instrumentos oxidados. Entonces, ¿cuál es la seguridad? Nosotros lo que hacemos es entrenar al agente comunitario para que pregunte a la mujer si va a dar a luz en su casa o en un establecimiento de salud, y si ella dice que va a dar a luz en su casa, la preparamos para un parto limpio en su casa. Doctora, pero la semana pasada, o esta semana, hemos asistido vía radial, ¿no?, al relato dramático de la muerte de una mujer gestante de Loreto, ¿no?, que viene justamente de una zona rural. Usted nos dice que una intervención de este tipo hubiera este parto o este tipo de partos, ¿no?, hubiera tenido un destino distinto? Si hubiera habido un agente comunitario que identifique tempranamente las señales de peligro, nosotros entrenamos a los agentes comunitarios para que enseñen a las mujeres todas las señales de peligro que ocurren durante la gestación, el parto y en el recién nacido. Si hubiera habido un agente comunitario que nosotros consideramos que es como un radar de la comunidad, sí, es probable que esa muerte se hubiera evitado. Por eso es que en programas y en lugares rurales y remotos, de todas maneras se necesita un programa con base comunitaria. Tienes que entrenar a la comunidad para que pueda referir tempranamente y no haya esta demora en decidir si voy o no al establecimiento de salud. Y no solo entrenar al agente comunitario, sino también sensibilizar a toda la comunidad, porque como siempre lo digo, si yo estoy sangrando, embarazada en una comunidad, quien va a decidir si voy o no al establecimiento de salud no soy yo, va a ser mi pareja o el líder de la comunidad. Por eso es que es importante trabajar en todos estos componentes. Una pregunta antes, Sí. Rodolfo. La doctora se proyecta, digamos, a partir de una experiencia local hacia una política nacional. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones a partir de la experiencia de 8 años de trabajo ahí, en términos de política pública? ¿Qué es lo que se haría en esto? O usted, si estuviera en la posición de tomar una decisión nacional, ¿qué decisión tomaría? Yo incorporaría a los agentes comunitarios, sobre todo de áreas rurales y dispersas, en el sistema de salud del país. ¿Por qué? Porque el agente comunitario va a ser el radar de la comunidad, y no solo hablo de salud materna y neonatal. Ellos también, por ejemplo, trabajan en programas de prevención de malaria, de anemia, entre otras cosas. En Mamás de la Frontera van a trabajar también en identificación de la violencia contra la mujer y promoción de la planificación familiar. Entonces necesitamos incorporarlos ya en el sistema de salud en el Perú, que es una deuda que tiene el Estado con los agentes comunitarios, que fueron la primera línea de batalla en la pandemia de la COVID.
sin entrenamiento, sin materiales, estuvieron ahí luchando por sus comunidades, pero no se les ha reconocido hasta ahora. Bueno, es básico el entrenamiento y la capacitación en estos contextos, ¿no? Y la conexión con el sistema regular, ¿no? Que la expansión hasta esas zonas necesita de intervenciones innovadoras como las que Mamá del Río hoy día nos ha presentado. Ahorita el agente comunitario es solo voluntario, entonces el Estado lo entrena cuando hay presupuesto, luego se olvida de ellos un año, 2, y luego vuelve a haber presupuesto y los entrenan en otro tema de repente, pero no hay una supervisión continua, ni un entrenamiento continuo, ni reconocimiento del agente comunitario en nuestro país. Muy bien. Se terminó el programa, nos tenemos que ir. Sí, efectivamente. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su gentileza de estar en esta mesa. Doctor Víctor Zamora. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por el espacio. Estamos terminando este año. Creo que para mí ha sido una experiencia extraordinaria tener esta posibilidad y esperamos poder... No, con esto no estamos terminando este ciclo, creo, de este año, pero yo auguro que podamos presentar en esta plataforma más experiencias como las que el día de hoy hemos visto. Claro que sí. Han sido muy amables. Muchas gracias. Nos vamos, amables televidentes. Gracias por la atención prestada. Hasta el día lunes.